Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, recordándoles que esta es la última clase previo al examen, que el examen, pues hasta el momento es el 28 de octubre, que tienen que entregar su trabajo ese día a mano individual. Vamos a iniciar con la tercera fase del curso de Derecho Tributario, que corresponde al tema de el ilícito tributario. Fíjense, jóvenes, que en relación a la figura del ilícito, como se denomina ilícito, en Guatemala ha existido una transformación en relación a lo que se consideraba ilícito hace muchos años a lo que se considera ilícito el día de hoy. Antes de las reformas al Código Penal, se consideraba ilícito en materia tributaria la falta de presentación de las declaraciones de los impuestos o el no pago de los impuestos. Pues era algo ilícito, pero no era penado. Posteriormente se fueron encontrando otras nuevas formas que de alguna manera han coaccionado a los contribuyentes al cumplimiento de las obligaciones tributarias, porque se determinó en aquel momento que se necesita la coerción desafortunadamente, porque sí es desafortunadamente, para el cumplimiento de las obligaciones, más aún si estas obligaciones son de tipo monetario. Cuando entra en vigencia el Código Tributario y se crean sanciones para todos los incumplimientos de las obligaciones tributarias, todo tipo de incumplimiento, también se crean procedimientos, o sea, todo lo que conlleva el Código Tributario cuando un contribuyente no presentaba sus declaraciones, impuestos sobre la renta o IVA, porque no tenía movimiento. No estaba normado que el no tener movimiento significaba no presentar las declaraciones. Sin embargo, fíjense, jóvenes, que en esa época no existía sanción para el incumplimiento de esta obligación formal, porque si no hay movimiento, la presentación de la declaración es un acto puramente formal. No es un acto material, ya que no hay que pagar nada. Y así es durante muchos años. Se mantuvo esta situación legal, totalmente legal. No era una cuestión de interpretación de la ley, sino que no se encontraba dentro del Código Tributario una sanción de incumplimiento de ese tipo de formalidades. Pero posteriormente, con lo que yo le denomino la criminalización de las deudas tributarias o la criminalización de muchos actos tributarios, se modificó el Código Penal y se modificó el Código Tributario y se establecieron sanciones para el incumplimiento de obligaciones puramente formales, como es la no presentación de una declaración porque no existe nada que reportar. O sea, impuesto al valor agregado, no hay compras, no hay ventas. Pues si no hay compras y no hay ventas, no se presentaban las declaraciones, que era una forma de decir, no hay movimiento. Con la modificación al Código Tributario y nuevas infracciones y sanciones de tipo formal, como es la no presentación de las declaraciones como una formalidad, no como una forma de pagar impuesto, se creó entonces ya la figura de la multa, o sea, la sanción por la infracción de no dar aviso a la administración tributaria que no hay movimiento. Diferente es cuando, por ejemplo, se tiene un crédito fiscal en el impuesto al valor agregado o cuando en el impuesto sobre la renta no hay impuesto a pagar, pero sí hubo movimiento, pero no hay impuesto a pagar. En aquella época se creía que cuando no hay impuesto a pagar no había obligación, se creía, porque la ley no lo establecía así. Lo que sí no estableció la ley en ese momento era que si no había movimiento y no se presentara la declaración, fuera objeto de una sanción. Con el tiempo, pues, se fueron modificando las leyes hasta que también
se modificó el Código Penal y se crearon 5 nuevos artículos. El 358 A, B, C y D, y se modificó el 271, todos del Código Penal, incluyendo nuevos delitos. En este caso, delitos puramente tributarios, o sea, nuevas figuras penales, pero enfocadas al ámbito tributario, que anteriormente no existían. Y por lo tanto, todas esas situaciones que se encontraron tipificadas en el Código Penal anteriormente a las modificaciones al Código Penal, pues no eran delitos. Ahí entonces, bueno, en nuestro país, porque a nivel general ya existía la figura del ilícito tributario. Pero bueno, pongámonos nosotros, ubiquémonos para nosotros, ¿qué es ilícito? Para ustedes jóvenes, ¿qué es ilícito? Buenas tardes, licenciado. ¿Sería un quebrantamiento en la norma? Ajá. Norma de cualquier, o sea, no norma penal, no tiene que ser forzosamente penal, ¿o sí? En el caso de ilícito, solo la palabra ilícito sí sería cualquier norma. Ahora, tributario, entonces ya estamos dentro del ámbito de lo que es el pago de impuestos. Ajá. Entonces, fíjese que se crea la figura del ilícito tributario en Guatemala y empieza ¿cómo se llama? A crecer el conocimiento de la figura del ilícito tributario, porque se crea el delito que no existía antes de defraudación mediante informaciones contables. De informaciones contables, la contabilidad la lleva un contador público auditor, un perito contador, y no se había tipificado que el hecho de cometer errores o de no llevar bien la contabilidad podría ser un tipo penal. Y además de esta se crearon los delitos de defraudación tributaria propiamente dichos. ¿Cuándo sucede esto? Se empieza el debate en Guatemala que ya existía a nivel general ante qué es la figura del ilícito tributario. Porque cuando decimos ilícito tributario quiere decir, como muy bien usted lo dijo, contrario a la norma, algo que está transgrediendo a la norma, pero ¿a qué norma nos referimos? Porque anteriormente a la modificación del Código Penal, si decíamos ilícito, era eminentemente administrativo, o sea, una falta administrativa que traía como consecuencia una sanción de tipo oneroso, porque era el pago de una multa, pero no en sí era un delito. Cuando surge la figura del ilícito tributario en Guatemala es porque se modifica el Código Penal y se crean los artículos 358 A, B, C y D. En el artículo 358 se establece la figura de la defraudación tributaria en sí, defraudación tributaria, y dice que comete este delito quien, fíjese bien lo que dice el artículo 358A del Código Penal, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria. En relación a este artículo 358A, yo siempre he tenido mis dudas en la redacción del mismo y lo que les quiso decir el legislador cuando crea esta figura penal tributaria. Porque dice, muy bien, mediante simulación, bien, una persona puede simular que está comprando una cosa y realmente comprando otra, porque la simulación nosotros la conocemos como una cierta forma de engaño, podríamos decir, cuando decimos que estamos haciendo algo que no estamos haciendo, sino que es otra cosa. Ocultación, pues sí, ¿verdad? Ocultamos nuestras intenciones, ocultamos nuestras acciones y de alguna manera las disfrazamos de otro tipo de acciones. Maniobra, pues todos sabemos que es la maniobra o el ardidez,
hacer situaciones para engañar a alguien más. Todo esto va enfocado al engaño, pero lo importante en la redacción es que se establecen estas tres formas de supuestamente engañar, porque dice cualquier otra forma de engaño que induzca error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria. No, señores, en Guatemala la determinación, ustedes que ya están haciendo su trabajo de la obligación tributaria es a cargo del contribuyente. También es cierto que hay una mixta y una administrativa, pero normalmente por parte de la administración tributaria está establecido cuándo lo lleva a cabo la administración tributaria, que es cuando lleva a cabo una revisión, y la mixta es cuando son las dos partes, o sea, el contribuyente y un representante de la administración tributaria, pero en la generalidad, cuando nosotros hacemos nuestra declaración de pago del impuesto al valor agregado, lo hacemos solitos nosotros. A nosotros nadie nos está acompañando por parte de la SAT ni nadie más, tal vez una persona amiga nuestra o el contador o el auditor, pero no son parte de la administración tributaria. Entonces dice que estamos tratando de inducir a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria. No, señores, si la determinación la llevamos a cabo todos nosotros, los contribuyentes. Tenemos nuestras facturas de compras, tenemos nuestras facturas de ventas, sumamos nosotros, llenamos la declaración nosotros. O sea, ahí no está interviniendo la administración tributaria, sino que es la autodeterminación, o sea, las que llevamos a cabo nosotros. La administración tributaria recibe la información, pero no la procesa. La administración tributaria no es la encargada de procesarla, sino que de recibirla, aceptarla. Y posteriormente puede llevar a cabo una revisión que está dentro de sus funciones, llevar a cabo la revisión y establecer si hubo error o dolo de alguna forma del contribuyente en el cálculo del impuesto que se paga o la llamada determinación, pero no está redactado correctamente y por lo tanto, pues al principio fue muy difícil, pero fue muy difícil tratar de llevar a cabo acciones penales con base en lo que establece este artículo 358A, porque es complejo, porque al fin y al cabo, el que lleva a cabo el acto de determinación de la obligación tributaria en general, solo en situaciones muy especiales es la SAT y otras más especiales es mixta, de ahí todas, somos nosotros. Estamos informando y la administración tributaria tiene el derecho de revisar si nosotros estamos diciendo la verdad o si no estamos diciendo la verdad, si nos hacemos acreedores a una sanción administrativa o si nosotros nos hacemos acreedores pues, a que se abra un proceso penal en contra de nosotros, más no como se encuentra redactado el artículo 358A. Porque recordemos que es un delito el que se tipificó, porque de alguna manera dice, pues queremos nosotros afectar, perjudicar la recaudación impositiva. Sí, claro, pueden darse actos y es parte de el ilícito tributario que los contribuyentes traten de pagar menos impuesto a lo que les corresponde. Pero en sí, como está, este artículo está redactado por parte de los congresistas, es complejo, porque la consecuencia de que se lleve a cabo esta situación, como lo establece el artículo 358A, es una pena de prisión de 1 a 6 años. Entonces estamos ante un delito, pero un delito que está tipificado de tal forma que es complejo. Posteriormente tenemos en el 358B también otro delito tipificado, delito tributario, tipificado de tal forma que también es complejo. Dice que incurrirán las sanciones señaladas en el artículo anterior, o sea, la prisión de 6 años
quien utilice mercancías, objetos o productos beneficiados por excepciones o franquicias. Muy bien. Sin pagar para fines distintos a los establecidos en la ley que conceda la excepción o franquicia, sin haber cubierto los impuestos que serán aplicados a las mercancías, objetos o productos beneficiados. Recordemos que nosotros estamos en un sistema en que existen ciertos beneficios fiscales, ciertos beneficios tributarios, como son las exenciones y las franquicias. La exención es aquella figura que no solamente está contemplada en la Constitución Política de la República, sino que también desarrollada de alguna forma en la Constitución, que establece este beneficio fiscal para determinados actos o personas. Lo mismo sucede con las franquicias, en las que se le perdona el pago de los impuestos de importación o otro tipo de impuestos a un sujeto determinado. Entonces dice que comete el delito de defraudación tributaria, de acuerdo al artículo 358b, quien utilice esos beneficios tributarios para fines distintos, a que disfrute de la exención y que utilice los bienes para fines diferentes a los que establece la norma. Fíjense, jóvenes, que en relación a las exenciones principalmente, hubo un tiempo, y no dudo que siga sucediendo, en que se creaban fundaciones y se creaban figuras exentas de pago de todo tipo de impuestos para su propio beneficio de la persona. O sea que era muy común ver en supermercados personas comprando, haciendo su principalmente señoras haciendo su supermercado, pidiendo la factura a nombre de X Fundación. Y si ustedes veían lo que va en el supermercado, eran productos todos de la canasta básica. Eran productos para la vida cotidiana de las personas, como artículos de primera necesidad y también artículos de higiene personal. Entonces, ahí sí corresponde el delito de defraudación tributaria, porque se está utilizando la figura de la exención, que tiene sus fines especificados en la ley, para otras funciones, no pagar impuestos y comprar artículos para mi casa, de higiene personal o incluso joyas y ropa. Ahí se está cometiendo el delito. Pero en el segundo párrafo de este mismo artículo dice, también comete ese delito de defraudación tributaria quien comercialice clandestinamente mercancías evadiendo el control fiscal o el pago de tributos. Perfecto, está bien, porque se está comercializando en forma clandestina, evadiendo el pago de los impuestos. Pero lo interesante es la segunda parte del párrafo 2, que dice, se entiende que actúa en forma clandestina quien, teniendo no establecimiento abierto al público, ejerce actividades comerciales y no tenga patente de comercio. Hágame favor, señores. La patente de comercio ya no es exigida, porque hay muchos pequeños contribuyentes o muchas personas que no les exige la SAT la presentación de una patente de comercio, porque recordemos que hay muchas actividades que no son propias de los comerciantes. Recordemos que el Código de Comercio es muy claro en establecer quiénes son comerciantes y quiénes no son comerciantes. Y muchas personas que ejercen una función eminentemente técnica no son consideradas como comerciantes. Entonces, en la forma en que se encuentra redactado este artículo, pues serían delincuentes tributarios todas las personas que, por ejemplo, tienen una carpintería, tienen un taller, actividades propias de una técnica y no tienen patente de comercio. Pero igual pagan sus impuestos, sí, pero no tienen patente de comercio, de acuerdo a la redacción del artículo. Dice, teniéndola, no lleve los libros de contabilidad que requiere el Código de Comercio y la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, jóvenes, no tener los libros de contabilidad, que aquí no dice que sean autorizados o no. O sea, simple y sencillamente dice, no lleve los libros de contabilidad. O sea, que no tenga su contabilidad al día, porque no dice que no haya autorizado los libros, ni habilitado los libros, sino que dice, no lleve los libros de contabilidad que requieren el Código de Comercio. Fíjense lo que dice el Código de Comercio y la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, jóvenes,
de acuerdo a la redacción del artículo 358b, muchísimos serían delincuentes y tendrían que estar en la cárcel porque los podían condenar a una pena de 6 años. ¿A qué voy con esto, jóvenes? A la función del legislador. Los diputados no están ahí solamente para enriquecerse a costa de la población. Los diputados están ahí para crear leyes efectivas, leyes que se puedan cumplir y leyes que tengan un sentido. No redactar leyes tan complejas que al final, en este caso, pues las tortilleras, de los pinchazos, toda esta economía que nosotros tenemos, que es puramente técnica, no es una ciencia. Tendrían que estar presos. ¿Por qué? Porque no llevan libros de contabilidad, porque no llevan los libros del impuesto al valor agregado, que si es un pequeño contribuyente es un libro de ventas nada más. Entonces, dámonos cuenta la redacción. A mí lo que me interesa es la redacción y la mala práctica legislativa que hemos nosotros tenido en este país y que seguimos teniendo desafortunadamente. Y la tercera parte es quien falsifique, adultere o destruya sellos, marchamos, precintos, timbres u otros medios de control tributario, así como quien teniendo a su cargo dichos medios de control tributario les dé un uso indebido. O sea, recordemos que estos sellos, marchamos, precintos son todos los que se utilizan en la importación de muchos productos. Entonces, ahí sí, fíjense que de 3 supuestos que tiene este artículo 358b, nos damos cuenta que uno es inentendible, el segundo es injusto y el tercero es el único que se ajusta a una realidad de un probable ilícito tributario penal. Esto sí, quien destruye, altera, oculta las características de las mercancías u omita la indicación de su destino o procedencia, porque son importadas y se les quita el signo de origen y pues pareciera que fueran fabricadas aquí, pero son importadas y no han cumplido con sus obligaciones para la internación de esas mercaderías. Otro, quien hiciere todo en parte una factura o documento falso, que no esté autorizado por la administración tributaria con el ánimo de afectar la determinación del pago de los tributos. Muy bien, jóvenes. Esto ha sido muy común durante muchas etapas en las que se han falsificado las facturas. Y hoy, pues, aún con la tecnología que hay, no estamos tan exentos que todavía se puedan falsificar las facturas. Okay. Ahí sí existe la probable comisión de un delito. Quien lleve doble o múltiple contabilidad para afectar negativamente la determinación del pago de los tributos, pues muchas veces, como están estructuradas las leyes tributarias, las personas tienen que llevar doble contabilidad, pero no con el objeto de pagar menos impuestos, sino que simple y sencillamente porque las mismas leyes tributarias obligan, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, hay muchos gastos no deducibles que en determinadas situaciones sí son deducibles, pero al no permitir la misma ley del impuesto sobre la renta, la deducción de sus gastos, obligan a las personas a llevar otra contabilidad, la financiera, la real, en la que están teniendo pérdidas, pero en la fiscal están teniendo ganancia. ¿Por qué? Por la forma en que están redactadas las normas tributarias, especialmente la del impuesto sobre la renta. Quien falsifique en los formularios, recibos u otros medios para comprobar el pago de los tributos, los sellos o las marcas de operaciones de las cajas receptoras de los bancos del sistema. Muy bien. Este sí es un delito. Eso sí puede ser considerado un delito porque estamos falsificando documentos públicos, porque al final y al cabo la comprobación del pago de los impuestos son documentos públicos. Quien altere o destruya los mecanismos de control fiscal colocados en máquinas registradoras, muy bien, cuando existían las máquinas registradoras. Hoy, pues, jóvenes, las máquinas registradoras prácticamente vienen siendo ya objetos nada más de museo, porque pues, recordemos que con la FER, pues, lo que se necesita es una computadora o un teléfono celular, pero las máquinas registradoras quedaron en desuso. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de la persona jurídica,
buscando beneficios para esta, además de las sanciones aplicables, o sea, la pena de prisión de 6 años, se impondrá a la persona jurídica, o sea, aquí también se castiga a la persona jurídica, o sea, a la sociedad, con una multa equivalente al monto del impuesto omitido. Y esto sí es muy interesante, jóvenes, porque la persona jurídica no es la que está llevando a cabo los actos, porque recordemos que la persona jurídica al final viene siendo una creación, una sociedad. Existe y no existe porque es una creación de sus socios. Sin embargo, se castiga a la persona jurídica a pagar el doble del impuesto omitido. Ahora dice que si se produce reincidencia, van a cerrar definitivamente a la persona jurídica. O sea, la SAT va a mandar a avisar al registro mercantil que esta sociedad reincidió en estos hechos delictivos y por lo tanto se tiene que clausurar. Otro supuesto. El contribuyente del impuesto al valor agregado que en beneficio propio o de tercero no declare la totalidad o parte del impuesto que cargó a sus clientes en la venta de bienes o la prestación de servicios grabados que le corresponde enterar a la administración tributaria después de haber restado el correspondiente crédito fiscal. También comete el delito de fraudación tributaria ese contribuyente que, vamos a ver, vende un teléfono celular de 1,000 quetzales y lo factura por 1 quetzal. Entonces está cometiendo el delito de fraudación tributaria porque está cobrando una cantidad pero está reportando otra. Y el contribuyente que para simular la adquisición de bienes o servicios falsifica facturas. Nuevamente se dan cuenta que la falsificación de las facturas está en 3 supuestos del delito de defraudación tributaria. Entonces, jóvenes, estos son los delitos de defraudación tributaria de los artículos 358A y B. No llegamos a C y el D para que ustedes analicen los artículos 358C y D del Código Penal. Son los delitos de defraudación tributaria, porque, jóvenes, aquí se ha utilizado mucho por los medios de comunicación la figura de la evasión. Son evasores tributarios y hasta muchas autoridades de la SAT dicen la evasión. No, jóvenes, legalmente esa figura no existe. La figura que nosotros tenemos contemplada es la defraudación tributaria. Entonces ya tenemos claro nosotros que existen delitos tipificados en el Código Penal que corresponden a hechos tributarios que se han utilizado de una forma inadecuada, tanto que el legislador tuvo que crear el delito de fraudación tributaria con la mala suerte para la población general que la redacción ha dejado mucho que desear. Todo esto para aterrizar a la naturaleza jurídica de lo que es el ilícito tributario, porque tenemos que entrar a una discusión en sí qué es el ilícito tributario. Porque en Guatemala ya tenemos la figura del derecho penal tributario. O sea, está la figura ya creada. En este momento ya está creada porque tenemos un juzgado de lo penal tributario con su sala de lo penal tributario, que conoce solamente hechos delictivos tributarios, o sea, tanto aduanero como puramente tributario. Ya no nos vamos a los juzgados del orden común penal, ya no se presenta ahí denuncias contra los contribuyentes cuando se asume que se ha cometido un delito, sino que ya se va directamente al Ministerio Público y el Ministerio Público presenta la denuncia, si así lo considera, en el juzgado penal tributario que se encuentra en el Ministerio de Finanzas Públicas. Porque este derecho penal tributario, que tenemos solamente un juzgado, regula la punibilidad de las infracciones que cometen los contribuyentes. Óigase bien,
es solamente para los contribuyentes que cometen delitos, no para las personas que cometen delitos de otro tipo, tampoco para los contribuyentes que cometen otro tipo de delitos, sino que es específicamente para los contribuyentes que cometen delitos eminentemente tributarios. Y aquí es donde entramos nosotros a la división. Tenemos por una parte la infracción tributaria, establecida en el Código Tributario como una infracción que en el momento que se cometa la infracción o en el momento que no se cumplan con las obligaciones tributarias, el contribuyente se hace acreedor a una sanción, pero una sanción que es una multa, pero no un delito en sí. Aparte tenemos nosotros el delito de defraudación tributaria que está penado con cárcel, pero nos damos cuenta en la lectura de los dos artículos que leímos que hay una situación compleja en relación a los dos artículos. Ahora, en este momento, nosotros entonces encontramos que el ilícito tributario, como muy bien usted lo dijo, es la violación de las normas jurídicas que establecen obligaciones de tipo tributario. Pero, ¿a qué nos referimos? O sea, solamente al penal, solamente al administrativo, y es acá donde Héctor Villegas nos dice que en relación al ilícito tributario en sí, dice Villegas que la naturaleza jurídica de la infracción tributaria ha sido motivo, perdónenme jóvenes, fíjense que me están llamando de la universidad, me permiten un segundito. No hay pena, doctora. No se preocupe, Lick. Claro. Discúlpeme, jóvenes, no me contestaron. Si me vuelven a llamar, les voy a pedir permiso para contestar. Muchas gracias. Continuamos entonces, jóvenes, con ¿qué dice Héctor Villegas? Dice que ha habido mucha discusión, y es cierto, ha habido mucha discusión doctrinal en relación a esa figura de el delito tributario y la infracción tributaria, conociéndole el delito tributario como todo aquello penado por la ley con una pena, valga la redundancia, penal, y la infracción sancionada con una sanción administrativa que bien puede ser una multa. En relación a esta discusión que ha surgido y que se mantiene incluso aquí en Guatemala, hay dos posiciones en relación a el ilícito tributario. Si nosotros nos encontramos ante una pena o nos encontramos ante una sanción, y cómo vamos a diferenciar nosotros si corresponde una pena o corresponde una sanción administrativa, derivado más que todo de la complejidad con la que nuestros legisladores han modificado diferentes normas, y no estamos hablando solamente, jóvenes, del ámbito tributario. Si ustedes observan, analizan la forma en que se redactan muchas veces las leyes en Guatemala, nos damos cuenta que hay una malísima práctica legislativa, que hace falta verdaderos legisladores que creen las normas de tal forma que no haya ninguna forma de confusión, que no haya poder que confunda a la persona, que es la población
que va a utilizar esas normas. En ese orden de ideas, jóvenes, en relación al ilícito tributario existe una posición unionista. La posición unionista dice que la infracción y lo que consideramos el delito penal tributario, no hay diferencia. Dicen ellos, bueno, no estamos ante lo mismo. Es que no deberíamos de penar una acción tributaria. Como por ejemplo, podríamos decir que no tenga patente de comercio, que no lleve los libros de contabilidad. No, es que esto es administrativo, por lo tanto, no debería ser penado. Y hay muchos actos incluso que establecen las mismas leyes penales tributarias, o sea, los artículos 358 A, B, C y D y el artículo 171, que son los 5 artículos que establecen los delitos tributarios. Dicen no debería de existir esa separación, deberíamos de estar, como fue antes de la creación de estos delitos, ante una sola situación. Estamos ante el derecho tributario. ¿Qué significa? Pagar impuestos. Todas las obligaciones de tipo tributario ya se encuentran establecidas en el Código Tributario, pero además no vemos nosotros que se castigue, que se criminalice y que se imponga una pena de cárcel más que todo, cuando lo que estamos discutiendo no hay un bien jurídico tutelado per se, porque no es la vida, no es el patrimonio de las personas, no, son los recursos públicos, los recursos del Estado, y al Estado le convendría más que pagaran multas y no que se fueran presos. Ese es el pensamiento, porque ¿de qué sirve un contribuyente que se encuentra preso por un delito tributario si está dejando de contribuir a los gastos del Estado, si probablemente no le está dando trabajo a otras personas? O sea, hay una pérdida ante la sociedad, dicen los unionistas. Y a diferencia de los unionistas, los antagónicos, o sea, los que se van por que no, estamos ante dos situaciones diferentes. Tenemos que separar el delito y la contravención, o sea, la infracción tributaria. ¿Por qué? Porque, primero, la intencionalidad. Recordemos que uno de los elementos del delito es el dolo o la culpa. La intencionalidad de, por ejemplo, no pagar los impuestos y quedarse cualquiera podría ser. Entonces dicen ellos, no, es que el que no paga sus impuestos, o sea, reporta menos. Hay una intencionalidad de quedarse con el dinero que es del Estado. Quien falsifica facturas no va a falsificar facturas simplemente por tener unos documentos ahí, sino que está falsificando facturas para pagar menos impuestos. O sea que los que se decantan por la posición antagónica están encontrando la justificación a la posición antagónica, diciendo estamos ante dos situaciones diferentes por la intencionalidad, por lo que se persigue, que es quedarse con los dineros del Estado en el delito, y en la infracción puramente dicha es una situación de policía, dice, es algo que la administración pública lo puede resolver imponiendo una sanción. Por lo tanto, para ellos es separar delitos por este lado, infracciones por este otro lado. ¿Cuál es la posición? ¿Sí? Sí, considero que este artículo siento como que exige mucho la perfección, porque el que uno cometa un ilícito no quiere decir que uno tenga la intención de no pagar, porque la verdad, yo tengo un caso donde la vez pasada se emitió una factura en dólares, pero por error el contador la reportó como que fuera quetzales. O sea, no hubo una mala intención con ardido deseo de no pagar, fue un error. Pero veo que la administración tributaria pues no da margen a error. Entonces considero que esta norma sí exige mucho la perfección. Únicamente. Sí,
Es uno de los grandes problemas de nuestros legisladores, porque si analizamos las normas, todas las normas dentro del contexto de todas las áreas jurídicas, nos vamos a dar cuenta que hay muchas injusticias. La norma es injusta, pero porque quien es el encargado de la creación de la norma no sabe. O sea, ellos están ahí, eran a diputados para otras cosas, menos para, como usted lo dice, redactar normas de acuerdo, uno, a nuestra sociedad, segundo, a nuestra idiosincrasia y no ser injustos. Porque el problema es que bajo lo que establece el artículo 358A, puede la administración tributaria cometer muchas injusticias en relación a los contribuyentes porque ¿dónde está el dolo ahí? Es que tiene que existir un dolo, una intencionalidad, porque recordemos que el error, todos cometemos errores, todos los seres humanos cometemos errores y por eso en Europa, principalmente en Francia, ya se legisló el derecho al error tributario. Es interesante porque ni modo, son sociedades realmente desarrolladas. En España van con la idea también de tipificar el error tributario como lo que es un error y darle la opción al contribuyente a que si cometió un error pueda resolver su situación. Y lo más importante en Francia es que no hay consecuencias en relación a sanciones, no. Una persona comete un error en su declaración, voluntariamente se presenta y rectifica el error que cometió y no se hace acreedor a ninguna multa. Simple y sencillamente, como una buena práctica, le aceptan que cometió un error y que rectifica su error. Acá en Guatemala, pues el error siempre está siendo visto como un delito, como que fuera un gran criminal, y la verdad es que no es así. Estoy de acuerdo con usted, es una mala práctica legislativa que desafortunadamente tiene consecuencias para las personas que al fin y al cabo somos la población que no solamente mantiene a los diputados, sino que los ha elegido para que los representen, y las consecuencias ya vemos las que son. Guatemala, en relación al ilícito tributario, ¿sí? Ya también un comentario, por ejemplo, si uno de pobre, ¿verdad? Que es contribuyente, pequeño contribuyente y comete un error, como dice el compañero, no lo perdonan a uno. Pero las grandes empresas que evadieron millonarias de impuestos, a ellas, ¿cómo se les fue la SAT todos esos millones que ellos pudieron evadir? Y a uno que comete un error no se lo perdonan, pero también porque también está inclinado a la corrupción, porque ¿por qué perdonaron tanto que les robaran a la SAT estas empresas? ¿Usted ha escuchado de esas empresas fantasmas? 300, y hay muchas empresas fantasmas. Y no las detectan, y detectan al pequeño contribuyente que cometió un error o que no presentó una declaración. Tiene razón. Ese es el tema de discusión real en el campo tributario, que debería de ser justo realmente y no utilizar la norma para los que siempre cumplen y se equivocan alguna vez, y no la se utiliza para los que están utilizando la misma norma para cometer incluso verdaderos delitos, porque en este caso sí fueron delitos que usted menciona. En Guatemala, la legislación, el legislador se decantó por la posición antagónica. Cuando se creó el decreto 10-2012, ya tenemos 12 años de que existe este decreto. Dentro de lo que corresponde, el libro que corresponde al impuesto sobre la renta, en el artículo 177 se estableció la creación de tribunales especializados en materia tributaria. No dice penal tributaria, sino que dice tributaria. Sin embargo, se crearon los delitos penales tributarios, o sea que nosotros no tenemos, y es una gran deficiencia en mi percepción, juzgados tributarios, sino que tenemos el tributa,
que es el Tribunal Administrativo Tributario de Enero, pero que corresponde a la SAT, que está dentro de la SAT y que no tiene el peso jurisdiccional que tienen los juzgados, los tribunales normales del organismo judicial, sino que es eminentemente administrativo y que lo único que hace es conocer del recurso de revocatoria o nulidad dentro de la propia administración tributaria. El reclamo hacia esta institución del tributa es que como está dentro de la SAT, sus empleados son de la SAT, recibe sus salarios de la SAT, pues son pro SAT. Y esa es una discusión. Y creo que tenemos nosotros aquí en Guatemala una deficiencia en relación a que no existen verdaderos juzgados tributarios. Sí existe el juzgado penal tributario, que les comento está en el Ministerio de Finanzas Públicas, pero no juzgados tributarios que puedan objetivamente y parcialmente conocer de la problemática que se da, como lo hemos platicado nosotros, entre el contribuyente y la administración tributaria sin que sea un delito, sino que conozcan de forma objetiva. Sí, acá entonces nos decantamos por la posición antagónica, o sea, juzgado penal tributario, la SAT, el contribuyente, la sala penal tributaria, pero tenemos la deficiencia que aunque no tenemos juzgados eminentemente tributarios. Y de ahí entonces, bueno, consecuencia del incumplimiento de una obligación tributaria que no sea penal es la deuda tributaria. Y de el conocimiento de la deuda tributaria surgió la idea de la criminalización muchas veces de esa deuda tributaria, porque se crearon los delitos de defraudación tributaria en los artículos 358 A, B, C y D, y el de defraudación mediante informaciones contables en el 271, separando lo que, según ellos, es la deuda tributaria en sí. ¿Por qué? Jóvenes, la misma Constitución establece en su artículo 15 que no hay prisión por deuda. Y esa era una de las defensas en aquel momento, antes que se crearan los delitos de defraudación tributaria de los contribuyentes, es que no hay prisión por deuda, no me van a llevar preso si yo tengo una deuda con la SAT. Tomando en cuenta eso y que muchas personas realmente no pagaban sus impuestos en tiempo y forma, por la flexibilidad que había en ese momento, pues se criminalizó en alguna forma el adeudo tributario a crear estos delitos, principalmente el del 271, que es la defraudación mediante informaciones contables, porque les recomiendo que lean el artículo 171, porque a quien se castiga ahí es a el gerente, administrador, contador público, perito contador, auditor, cualquiera menos a los socios. O sea que, ¿quiénes son los dueños de una sociedad, jóvenes? Los socios. ¿Quiénes son todas las personas que están alrededor de los socios y que son los que hacen funcionar la sociedad, pero son empleados? Todas estas personas. Y a ellos fueron a los que sí se les criminalizó y dejaron libres a los socios. Grandes deficiencias de nuestra legislación, porque está establecida el artículo 271 para castigar a todos, menos a los verdaderos responsables, que son los socios. Ellos quedaron libres. Regresando al tema de la deuda tributaria, entonces, cuando nosotros cometemos una infracción y no puede catalogarse como delito, estamos ante una deuda tributaria. Entonces, lo que nosotros tenemos con el fisco es una deuda tributaria. ¿Cuál es el camino del adeudo tributario? Pues nosotros no pagamos, el contribuyente no paga el impuesto en tiempo y forma, se hace acreedor a una multa. El contribuyente no la paga, le hacen un ajuste, no la paga. Entonces, la SAT presenta una demanda en lo económico coactivo. Y el económico coactivo es similar a un proceso civil de ejecución.
pero no hay prisión. Y eso es lo importante. Está la deuda ahí. Puede ser, hay casos jóvenes que tienen 25, 30 años que los contribuyentes no pudieron pagar. Sin embargo, pues no se los van a llevar presos por eso, porque es una deuda tributaria. Y la deuda tributaria surge producto de la determinación tributaria. O sea, ¿qué es la determinación? Es aquel acto por medio del cual el contribuyente tiene sus ingresos, tiene sus gastos, hace su cálculo, o sea, su acto de determinación, le avisa a la SAT, mire, SAT, yo tengo que pagar tanto de impuestos y se lo voy a pagar. O no le dice, pero sigue siendo una deuda tributaria y la SAT le puede cobrar esa deuda tributaria siempre y cuando para la SAT no exista un delito. Porque si para la SAT existe un delito, se terminó el procedimiento administrativo y se va de una vez al Ministerio Público a presentar su denuncia. Pérez de Ayala y Pérez de Ayala Becerril, que son dos estudiosos del derecho tributario en relación a la deuda tributaria en sí, dice que para definirla es necesario hacer una salvedad. Dicen ellos que no siempre la deuda tributaria coincidirá con esa cuota diferencial que hemos visto anteriormente. Dice, en muchos casos no será así. ¿Por qué? Miren, jóvenes, hacemos nuestra declaración del impuesto al valor agregado y nos sale a pagar 100 quetzales. Y no lo pagamos. La deuda tributaria era de 100 quetzales. Pero sucedió algo, no pudimos hacer el cálculo, no pudimos obtener dinero, lo hicimos tarde, ya habían cerrado el banco, muchas cosas pudieron haber sucedido y no la pagamos. Pero la deuda era de 100 quetzales. Al día siguiente ya no van a ser 100 quetzales, porque ya vienen intereses y multas. Y más si es el impuesto sobre la renta, el 50% del impuesto omitido, porque así lo establece el Código Tributario. Entonces, esa deuda tributaria se modificó. Lo que eran 100 quetzales, al otro día puede llegar a ser 180, porque les están cobrando el 50% del impuesto omitido más los intereses, los recargos y las multas. Entonces, jóvenes, lo importante de la deuda tributaria es, primero, reflexionar en que la deuda tributaria surge de la determinación de un impuesto que tenemos que cancelar en un tiempo y forma establecidos en la misma norma. Por ejemplo, el IVA, un mes para pagarlo. Nos pasamos del mes, esa deuda tributaria se va a modificar y va a aumentar. Esa es la sanción por no haberlo cumplido en tiempo, pero es una sanción. También dicen los maestros que tenemos, en algún momento estamos ante dos figuras, también tributarias. El fraude de ley fiscal y el fraude fiscal, que son dos figuras que podemos pensar que son las mismas o que se parecen, pero que realmente no son la misma figura y tampoco se parecen. Porque el fraude fiscal es lo que hablamos anteriormente, el delito de defraudación tributaria. El fraude fiscal, como se le denomina en otros países, son todos aquellos actos que lleva el contribuyente con el objetivo de no pagar el impuesto, pero con dolo. Que está pensando el contribuyente, no, mejor me quedo con el dinero, ya que voy a engañar a la administración tributaria porque voy a decir que tuve menos ventas, menos ingresos o que tuve más gastos, que no es así. Estoy mintiendo y por lo tanto me estoy quedando con un dinero que no me corresponde, pero que necesito yo en este momento, simple y sencillamente no quiero pagar. Ese es el fraude fiscal. Muy diferente, dicen los maestros, el fraude de ley fiscal. ¿Por qué? Porque en el fraude de ley fiscal se está utilizando la misma ley para hechos ilícitos. O sea, se está utilizando la ley para cometer otros actos, disfrazando de alguna manera nuestros actos, cometiendo verdaderos actos ilícitos. Por ejemplo, jóvenes, la compra de facturas. Porque la misma ley del impuesto al valor agregado establece cómo se calcula el impuesto al valor agregado, las compras, las ventas, como lo vimos en clase. Pero se está utilizando la misma norma para muchas veces hechos ilícitos como
lo es la compra de facturas o la falsificación de facturas. Jóvenes, aún en esta época, con la tecnología que tenemos, muchas personas en las computadoras se fabrican mismos sus facturas. Entonces ahí sí hay un fraude de ley fiscal. ¿Por qué? Porque se está utilizando la misma ley que me permite la deducción del crédito fiscal, que me permite que reporte mis gastos para decir que existieron unos gastos que realmente no existieron, con el objetivo de pagar menos impuestos. Y en ese caso sí estoy cometiendo el delito de fraude de ley fiscal. A diferencia, dice Guíos, el fraude fiscal es propiamente lo establecido ya en el mismo Código Penal, que establece que es delito de fraudación tributaria, pues la compra de facturas. Ahí dice la compra de facturas. Entonces sí, ya sabemos nosotros que si compramos facturas, pues puede ser que la SAT se dé cuenta y que de alguna manera nos lleven a nosotros al Ministerio Público, presenten una denuncia y que el Ministerio Público establezca que sí cometimos el delito y nos lleven ante el juzgado penal tributario. Entonces, jóvenes, esto sí es un delito y que como consecuencia nos trae a la economía informal. ¿Por qué? Porque muchas de estas situaciones, tanto el ilícito tributario per se, o sea, no hay intención de defraudar al fisco, sino que estamos cometiendo infracciones tributarias, como el delito de defraudación tributaria en sí, tiene mucha relación con la economía informal. Porque si nosotros nos damos cuenta, un delito que sí es un delito es la defraudación aduanera. ¿Y cómo subsiste mucha la economía informal? Precisamente por la defraudación aduanera, porque no se están pagando los impuestos cuando se interna un producto en Guatemala, se vende el producto en Guatemala y no se está cumpliendo con lo establecido en las diferentes normas, pero esto ya es otra cuestión, porque la idiosincrasia de Guatemala ha permitido que exista el contrabando aduanero y ha permitido que exista esa economía informal producto del contrabando aduanero, bueno, muchas veces por la pobreza de la sociedad en la que vivimos, que se ve obligada en muchas ocasiones a caer en ese tipo de actos ilícitos, pero esto ya es otra situación. Aparte, jóvenes, es la economía ilícita en sí. ¿Cuándo estamos nosotros ante una situación de economía ilícita? Jóvenes, cuando la riqueza de la persona es producto de actos ilícitos, como por ejemplo todos los delitos que pueden existir, como la trata de personas, como el narcotráfico, como secuestros, como todo ese tipo de situaciones que son reales delitos, pero que hacen enriquecer a unas personas. Ahí estamos sí ante una economía totalmente ilícita, porque las personas se están enriqueciendo con la pobreza y el dolor de otras personas. Y aquí nos encontramos ante una situación muy especial. Jóvenes, ¿cómo se van a pagar impuestos sobre un hecho ilícito? Y es donde viene el blanqueamiento de los capitales, que abren empresas que no tienen ninguna función para decir que de ahí proviene su riqueza, cuando realmente es una economía ilícita. Otra situación que también ha dado mucho debate es, por ejemplo, jóvenes, cuando una empresa, y que sucede mucho en Guatemala, tiene que tener una partida para lo ilícito. Por ejemplo, los repartidores, los ruteros, que en determinados lugares a donde llegan, tienen que pagar para poder entrar a vender el producto, y que hay muchas empresas que ya tienen una partida que es para eso y que no pueden ellos de ninguna manera deducir de sus ingresos, y se está pagando eso por la ineficiencia del Estado. Por ejemplo, todo lo que es transporte, los camiones de basura, jóvenes, los señores de los camiones de la basura sufren enormemente porque tienen que pagar bono 14, tienen que pagar aguinaldo y tienen que pagar una cantidad mensuales a todas estas personas que son unos verdaderos delincuentes para poder seguir trabajando.
Y viene después la SAT y les cobra los impuestos. Eso es una situación que habría que hablar mucho sobre eso y que habría que encontrarle una solución. Sería un bonito punto de tesis que alguien trabajara sobre estos aspectos que se ven a diario en nuestro país y que ya no son solamente de productos de trata de personas, narcotráfico, cosas más severas, sino que también de la extorsión y de otro tipo de actos ilícitos de delincuentes que afectan el patrimonio, que afectan la vida de las personas que buscan trabajar honestamente. Así, jóvenes, que hasta acá nos quedamos el día de hoy. Nos vemos con ustedes el 28 de octubre. Su trabajo, estudien bastante, ya saben hasta dónde llegamos, hasta el último día de clase de lunes, más las exenciones y la determinación tributaria. ¿Preguntas? Yo estoy claro, gracias, doctor. Bueno. Gracias, licenciada. Nos vemos entonces el 28, jóvenes, y suerte en sus exámenes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias. Feliz día. Muy feliz noche.